Pero el día de hoy, hermanos, quisiera hablar en este salmo específicamente de cómo nosotros podemos desarrollar, hermanos, una vida sabia, una vida profunda, una vida correcta. En este tiempo, hermanos, comparado con otros tiempos, pudiéramos decir que nunca ha habido tantas herramientas disponibles para estudiar la Biblia seriamente. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Estamos muy agradecidos por todas estas herramientas, porque hay tantas formas de aprender la palabra y conocer la palabra de Dios, hermano, que hay muchos hoy en día que creen que ese tipo de herramientas reemplazan la iglesia. Ahora, eso no es el tema principal, hermano, porque esas cosas nunca van a reemplazar la iglesia, pero nos ayudan a crecer como estaciones de radio cristianas, libros tan variados en temas, hermanos, bíblicos, que si leyéramos podríamos volvernos expertos en algunos de estos temas. También hay muchos podcasts, predicaciones en video, transmisiones en Facebook, etc. Sin embargo, hermano, la palabra de Dios y su recepción difiere de cualquiera de estas opciones. Porque para recibir correctamente la palabra de Dios, no solamente debemos tener una mente dispuesta, preparada, receptiva, sino que también nosotros debemos encontrarnos en buenos términos con el autor si queremos aprender lo que él ha escrito. Ahora, hermano, la palabra de Dios tiene muchas formas de mostrarnos a nosotros cómo debemos enaltecerle y cómo debemos darle gloria a lo que Dios nos ha dejado para que nuestra vida tenga poder. En los versículos 97 al 104 quiero ver un primer punto. Dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Se vuelve a repetir la palabra meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Hermano, en este pasaje lo que usted puede notar y ver rápidamente es que la meditación de la palabra, hermano, a usted le puede hacer verdaderamente sabio. La meditación de la palabra. Hermano, nuestra relación con el Señor, la que tenemos un momento después de la salvación, hermano, obviamente no es antes. Hermano, cuando empezamos a relacionarnos con el Señor, eso está directamente relacionado, hermano, con cómo usted ve la palabra de Dios. Usted no puede menospreciar este libro, hermano, y estar bien con el Señor. Es imposible. Demasiados creyentes, hermano, hoy en día no se relacionan correctamente con la palabra de Dios. Tienen un conocimiento intelectual o académico solamente de los conceptos de la palabra, pero no saben cómo poner este conocimiento en práctica en las decisiones de la vida. Hermano, lo que todos nosotros necesitamos es un profundo conocimiento de la Escritura. Pero no, hermano, para simplemente saber, conocer o decir lo que nosotros sabemos o conocemos, sino para poder ponerlo por obra. Una cosa, hermano, es amar, estudiar la palabra, porque amamos el estudio, nos gusta estudiar, somos capaces, en el colegio lo éramos así, hermano, en la universidad quizás también. Pero otra cosa muy distinta, hermano, es que usted lea la Biblia y la estudie para poder encontrarse ahí con el Dios que usted tanto ama. Es muy distinto. Disfrutamos, hermano, o mejor dicho, las cosas que disfrutamos son cosas que nosotros pensamos regularmente. Por eso en el versículo 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación.
Y uno se preguntará, ¿cómo puede ser todo el día la meditación la palabra? ¿Significa que cuando estoy en el trabajo tengo que meditar en la palabra? ¿Cuando voy a practicar algún deporte tengo que meditar en la palabra? ¿Cuando estoy quizás teniendo un tiempo de recreación, viendo una serie, una película que me gusta, estoy meditando en la palabra? Así es, y la verdad, hermano, es que la palabra es la meditación constante del cristiano. Porque incluso, hermano, cuando nosotros hacemos cualquiera de estas cosas, en todas ellas nosotros tenemos un pensamiento que debe rodear la palabra, que debe rodear la meditación de la Escritura. Y es: lo que estoy viendo me edifica, lo que estoy viendo es contrario a la palabra, cómo me estoy comportando, desarrollando esta actividad, es en conformidad a la palabra, esto agrada al Señor, esto desagrada al Señor. Por lo tanto, la palabra, hermano, toma importancia porque es la meditación constante que nosotros tenemos en nuestro día a día. No significa la meditación de la palabra, hermano, dejar sus responsabilidades, sino pensar bíblicamente en esas responsabilidades. Si usted está trabajando, usted está en la casa, haciendo lo que sea, pregunta: ¿esto agrada al Señor? ¿Esto es más importante que el Señor? ¿Cómo el Señor me está guiando de esta forma? ¿Estoy agradándole? ¿Estoy desagradándole? Es constantemente, hermano, la meditación. Por eso no dice: yo medito mucho en la palabra. Primeramente dice: yo amo la palabra del Señor. Porque, hermano, si usted ama la palabra, ama lo que Dios le ha dado, usted va a estar constantemente meditando. Lo que estoy haciendo, las decisiones que estoy tomando, ¿son en conformidad a la palabra del Señor? Porque, hermano, honestamente, nosotros regularmente, y me incluyo, tomamos muy malas decisiones. Decisiones que incluso a veces nos alejan del Señor. Y después pensamos que la fe, hermano, es dura, que la fe es difícil. Creemos que la iglesia es el problema, que la iglesia nos quita energía, nos quita fuerza, nos quita tiempo, que servir al Señor es complejo. Pero a veces hemos llegado a ese punto por las propias malas decisiones fuera de la palabra que hemos tomado. Por eso, hermano, hoy en día hay muchas maneras de aprender la palabra. Fíjese lo que dice el salmista, versículo 98, dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Algo interesante de eso es que incluso nosotros podemos aprender cosas, hermano, de la gente que quizás nos desagrada, de la gente que busca nuestro mal. A veces podemos aprender, no hacer igual el mal como ellos, sino incluso poder con la humildad suficiente reconocer que hay beneficios o hay cosas correctas en aquella persona. Luego dice el 94, más que todos mis maestros he entendido. O sea, nosotros tenemos muchos maestros de la palabra y la iglesia tiene varios, hermanos, que están constantemente enseñando la Biblia, de los cuales nosotros podemos aprender. Entonces es una forma, hermano, de aprender la palabra. Y luego dice el versículo 100, dice: más que los viejos he entendido. El versículo 100, porque he guardado tus mandamientos. ¿Se da cuenta? Este salmista lo que está queriendo decir es que él ve una persona que enseña la palabra, ve una persona que vive la palabra y él dice: yo puedo aprender de esta persona. Yo tengo algo que conocer de esta persona. De hecho, incluso menciona que más que sus enemigos, más que sus maestros, más que sus ancianos, los que le han enseñado la palabra, él es ahora mucho, pero mucho más sabio. Porque, hermano, esas cosas no son necesariamente sabiduría. No es necesariamente la edad, hermano, un concepto de sabiduría, que es un concepto que nosotros tenemos hoy en día. Que una persona, mientras con más edad, se vuelve más sabia. Pero hay personas con mucha edad que toman muy malas decisiones. Y hay personas con mucha edad que han aprendido de su experiencia y han podido aplicar los principios del Señor. Pero nosotros debemos tener la suficiente humildad para aprender de estas personas. Podemos nutrirnos de aquellos que saben más de la Escritura que nosotros. Podemos nutrirnos de aquellos que han vivido un camino más largo en la palabra del Señor que nosotros. Podemos nutrirnos, hermano. ¿Sabe cuál es la única forma de dejar de nutrirse de la palabra del Señor? Cuando usted cree que ya lo sabe todo. Cuando usted cree que ya no necesita aprender más. Cuando usted cree que ya no necesita, hermano, conocer la palabra del Señor, cuando usted cree que ya no necesita la iglesia, cuando necesita la palabra, necesita la predicación, ahí, hermano, es cuando nosotros empezamos a decaer, porque no hemos envanecido nuestro conocimiento. Nuestro conocimiento, en vez de acercarnos a Dios, nos ha estancado, hermano. Y eso debemos alejarnos. Veamos un ejemplo bíblico. Josué.
Josué, hermano, fue un hombre que aprendió de Moisés, que vio muy buenos ejemplos, fue un hombre valiente, aprendió de sus experiencias buenas y malas, pero ve, hermano, cuál ha sido el foco de meditación, el foco de crecimiento, el foco de aprendizaje que tuvo Josué. En Josué capítulo 1, el versículo 8. Josué capítulo 1, el versículo 8. Nos dice ahí la palabra del Señor. En Josué 1, el versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note, hermano, que la palabra de Dios nos pone el orden, nos pone la forma. Y es, hermano, que a pesar de las experiencias que podemos aprender en nuestra misma vida, de otros, hermano, hay una manera correcta, hay una manera en que nosotros podemos volvernos sabios. Y ese es por medio de la palabra del Señor. Una persona sabia, hermano, no es una que tiene muchas experiencias que contar, no es una que tiene mucho tiempo en algo, sino más bien aquella que conoce y practica la palabra del Señor. Un verdadero, hermano, estudiante de la Biblia no es alguien que tiene una cabeza muy grande, que tiene mucho conocimiento, hermano, lleno de tantas cosas y que puede citar demasiado, sino más bien es alguien que lo que sabe y lo que va conociendo, mientras más conoce, más practica, porque a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Ahora, hermano, la palabra de Dios no es un tipo buffet, donde nosotros vamos seleccionando, hermano. Donde usted dice, esto me gusta, esto no me gusta. La palabra de Dios, hermano, funciona de manera que todo lo que está ahí es necesario para nuestra vida. Es como quizás un papá diciéndole a su hijo, cómete toda la comida, no dejes ahí los vegetales a un lado, tienes que comerte toda la comida. Y el hijo, pero es papá, es que no me gusta esto, es que no quiero. A veces más que no quiere, quizás que no le gusta, y empieza ahí el papá, pero no te paras de aquí hasta que te comas toda la comida. Bueno, eso me decían a mí cuando pequeño. Entonces, no te paras de aquí hasta que te... Quizá era yo nomás. Entonces, no te paras de aquí hasta que te comas toda la comida. Entonces, la idea es, hermano, que ese plato, esa porción de comida, usted la ha dado con un propósito. Usted va a nutrir a su hijo con ese plato. Usted sabe la porción que él necesita. Sabe los nutrientes que necesita para estar bien nutrido, para estar bien alimentado. Usted sabe la comida que le alimenta y la que no. Y así el Señor, hermano, nos ha dado la Biblia de manera que nosotros la conozcamos para que podamos vivir una vida saludable, sabia, bien nutridos con ella y agradarle. Pero si usted empieza a seleccionar, empieza a dejar los vegetales que no le gustan al lado, empieza a separar la comida que no le gusta, hermano, no podrá usted estar bien nutrido. Porque es Dios quien nos ha dado la palabra. Él es nuestro Padre. Más adelante en el versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Y hermano, la miel era la cosa más dulce que este salmista podría saborear. Sin embargo, a veces la palabra de Dios es dulzura y a veces también es amarga. A veces también es amarga, no nos gusta, hermano, recibirla. La palabra de Dios es pura, no está contaminada, nos da dulzura y la energía que necesitamos, pero a veces es dura, es difícil. La persona, hermano, que no es creyente, va a encontrar la Biblia aburrida. La va a encontrar, hermano, una lectura como cualquier otra. No va a entender la importancia de la palabra. Va a estar desconcentrado cuando lee la Biblia, va a estar desconcentrado cuando alguien lee la Escritura, va a estar desconcentrado cuando se predica la palabra. Pero alguien que desea la Biblia va a estar pensando, va a estar buscando, hermano. Un verdadero cristiano ama la palabra del Señor y va a ser confrontado. La va a recibir, hermano, sin importar lo que haya significado, lo que signifique obedecerla. Porque dice, luego de tus mandamientos se ha adquirido inteligencia. Hermano, medite en la palabra y se va a hacer mucho más sabio. No sabe cómo dirigir a sus hijos, lea la palabra y se va a hacer más sabio. No sabe cómo cuidar su matrimonio, bueno, lea la palabra y se va a hacer más sabio. No sabe, hermano, cómo reaccionar ante su compañero de trabajo, su vecino difícil, hermano, lea la palabra y va a encontrar, hermano, la dirección. Está quizás con dificultades, no sabe cómo administrar sus recursos, lea la palabra del Señor, hermano, y va a encontrar sabiduría. Pero las malas decisiones vienen de estar alejados de este libro
sencillo o lisa y llanamente desobedecer lo que Dios nos dijo. Por eso, hermano, un segundo punto, en el versículo 105 en adelante, es que la decisión de cumplir la palabra de Dios le va a hacer usted fiel. Ve ahí, lámpara, 105, es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este es un versículo conocido, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Si usted se da cuenta en este pasaje, hermano, versículo 106, 108, 112, son pasajes, hermanos, que nos están mostrando algo. Y es la decisión del salmista a ser fiel a la palabra, a ser fiel a la Escritura. Muchos de nosotros, hermanos, en nuestras oraciones, preguntamos y pedimos al Señor que sea fiel. Señor, sé fiel conmigo. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por mantenerte fiel. A veces también es un himno que cantamos, ¿no? Grande es tu fidelidad. Y reconocemos la fidelidad del Señor. Queremos que Dios sea fiel. ¿Estaría mal, hermano, si Dios espera que nosotros seamos fieles? ¿Estaría, hermano, mal el Señor que pidiéndonos fidelidad en nuestra fe? La fe proviene de escuchar la palabra del Señor. Por lo tanto, si no estamos siendo fieles, es porque no estamos escuchando la palabra del Señor. Piensa en su vida, hermano. Cuando usted se aleja de la palabra, empieza a secarse, empieza a enfriarse su corazón, porque ha perdido el fuego que la palabra de Dios aviva en nuestro corazón cada vez que la leemos, hermano. Así dijeron los discípulos en camino de Emaús cuando se encontraron con Cristo sin saber que Él era Cristo. Y ellos dicen, no se enardecía, no había fuego en nuestro corazón mientras Él nos hablaba las palabras y nos las explicaba. Mientras nos explicaba las profecías. Y a veces, hermano, en nuestra vida debe haber un fuego cuando escuchamos la palabra del Señor. No debemos permanecer impasibles, inertes, mientras la palabra de Dios está haciendo su trabajo, hermano. Debemos poner en nuestra mente la decisión de cumplirla, hermano. De cumplir lo que Dios nos ha dado. Aquí tenemos nosotros dos imágenes que nos son sumamente familiares, hermano, para entender cómo la palabra de Dios funciona. Y eso está en el versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermano, la lámpara o la lumbrera no era, por decirlo así, algo que alumbraba demasiado todo el camino donde ellos se encontraban. Más bien, hermano, era un pequeño o una pequeña, un pequeño plato con cera y con arcilla para poder mantener la luz encendida. Entonces la persona iba con su plato y adivine que podía ver, quizás 1, 2 o 3 pasos máximo de lo que podía dar en su vida. Pero mientras caminaba, seguía avanzando y viendo el camino. La palabra de Dios es así, hermano. No nos ha dicho todo lo que nosotros vamos a vivir, porque no nos ha dicho todo lo que hemos vivido. Sin embargo, nos va diciendo cuáles son los siguientes pasos para yo seguir fiel al Señor. Cuáles son los pasos que debo tomar para caminar con Cristo. No nos va a decir, mira hermano, mira hermana, así va a ser la palabra. La palabra dice que usted tal año va a pasar esto, usted va a vivir hasta tal año, así que prepárese, siga y va a estar bien. Nos va mostrando paso a paso, hermano. A veces nosotros, hermanos, nos desmoronamos porque vemos cosas que nosotros no entendemos o pasamos por situaciones que nosotros no entendemos. Situaciones difíciles. Pero debemos recordar algo. El Señor ya tiene la vista completa de lo que nosotros estamos viviendo. ¿Qué nos pide Él? Ser fiel en los pequeños pasos que como pequeños seres podemos dar. Por eso, hermano, es tan importante. Es lumbrera a nuestro camino. Cada acto de obediencia pequeño, hermano, nos da a nosotros el siguiente paso. Llegamos al destino por medio de ver la palabra de Dios como nuestra lumbrera. Perdón, pasé a llevar el micrófono. Por eso, hermano, hoy en día se dice mucho que estamos en una era iluminada. Pasemos lo que dije al principio de la palabra, todo lo que podemos aprender, a cualquier concepto que podemos aprender. Pero, hermano, estamos llenos de información. Tanto así que nosotros ya no nos informamos tanto, porque sabemos dónde la información está. Pero, hermano, nosotros vivimos en una era muy iluminada respecto a estos conceptos. Pero vivimos en un mundo muy oscuro.
Acompáñame a Juan para ilustrar lo que estoy diciendo. ¿Qué significa oscuridad? Juan capítulo 3, en el versículo 19 dice, y esta es la condenación. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es esa luz, hermano? Vamos a ver Juan 8, versículo 12. El mismo libro de Juan nos da la respuesta. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, la palabra de Dios, ¿sabe por qué nos da luz? Porque nos habla de Cristo. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque en ellas ustedes tienen testimonio de mí. Y mientras usted quiera caminar, hermano, sin Cristo, usted camina en oscuridad. Simple, hermano. Pero mientras más se acerca al Señor, mientras más se acerca a su palabra, mientras más se asemeja a Cristo, más luz hay en su vida. Más luz habrá, hermano, para caminar. Hermano, ¿se pregunta usted por qué las decisiones no le van bien? ¿Por qué a veces tiene problemas, hermano, en su vida? Hermano, deje que Cristo alumbre su vida y tome la decisión de obedecerle, de usted ser fiel al Señor. Si, hermano, nosotros, por ejemplo, hablaba hermano Eric al inicio, de que ayer tuvimos un día de evangelismo, hermano, fue muy bueno, casi un avivamiento sentía yo acá en la iglesia. O no, hermanos, saben, yo tenía aquí 1000 folletos, llegaron más de 20 hermanos, mi esposa y con hermano Eric y Carolina tuvieron que ir a buscar más, estaban en la casa. Y repartimos, hermano, y no llegó nadie acá. No llegó nadie hoy día de la repartición de folletos. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Cuánto tomó para que Eric y Carolina, por ejemplo, llegaran por un folleto? Miren, eran folletos bonitos, como los que tenemos ahora. Era un folleto re feo que hice yo hace tiempo. Un año llegaron. Porque a veces las cosechas no llegan de un día para otro, hermano. Toman tiempo. Debemos orar con fidelidad. Y la próxima vez, hermano, que haya evangelismo, yo le animo a estar acá, para ser fiel al Señor. Quizá usted, hermano, ya evangeliza personas en su trabajo, en su casa. Y no digo que sea solo la forma de evangelismo, pero sin duda hay algo especial también cuando vamos como iglesia a hacerlo, todos juntos. Lo hacemos todos juntos en nuestros lugares, pero también tenemos esta oportunidad para hacerlo todos juntos. Hay muchas formas de hacer evangelismo, y esta es una, hermano. Así que yo le animo a hacerlo. Pueden, hermano, llegar muchas personas a través del tiempo, con aquellos folletos que se repartieron, con aquellas personas que escucharon el evangelio, y con aquellos que ya saben que hay una iglesia que quiere enseñarles del Dios que tanto les ama. Seamos fieles al Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos fieles. Fíjese en el versículo 106, juré y ratifiqué. Versículo 108, que sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Fíjese, hermano, la actitud. Pero a veces nosotros hacemos promesas al Señor. Decimos, Señor, yo voy a hacer esto si tú me das esto. Señor, yo voy a cumplir esto, pero Señor, dame esto, por favor. A veces pedimos que el Señor sea fiel para nosotros ser fiel. Pero la respuesta, hermano, es que el Señor ya es fiel, hermano. Ya es fiel el Señor, no ha dejado de ser fiel en su vida. Quizás nosotros no vemos, hermano, nosotros dudamos, pero el Señor no ha dejado de ser fiel. Eclesiastés capítulo 5, hermano. Eclesiastés capítulo 5, 2 libros después de Salmos, en el libro que estamos, nos habla un poco de esto. Dice, capítulo 5 de Eclesiastés, versículo 1, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de la palabra la voz del necio. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya las obras de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades, y las muchas palabras más. Tú teme a Dios. Hermano, ¿nos está diciendo que hay peligro en prometer algo al Señor este pasaje? Sí.
Pero también nos está diciendo algo bien importante. Y es que nosotros debemos comprometernos cada día con obedecer al Señor. Dice, tú teme al Señor todos los días de tu vida. Eso es lo que debemos hacer. Mucha gente hace grandes promesas para el Señor. Me acuerdo hace años atrás, estábamos programando ya nuestra conferencia misionera, que vamos a volver a tener ahora en octubre, en 3 meses más. Y llegó una jovencita, ya era como la tercera vez que había visitado la iglesia. Y de repente estábamos hablando con ella y le decíamos algo como, ella nos dijo que ella había hecho una promesa al Señor y que por eso quería venir. Y dijo, para la conferencia, dijo, anótenme con comida china, porque yo voy a hacer un stand de China, voy a traer comida china. Y voy a traer. Entonces dijimos, ya, ningún hermano más traiga comida china. Y ahí hicimos una cena internacional y varios países. Al final ella no llegó. Y a mí me gusta el guantán, porque no sé si te estaba esperando. Pero ¿sabe qué, hermano? Algo interesante era cómo ella decía, yo le pedí esto al Señor y me lo dio. Entonces luego, ¿dónde está esa promesa? Mejor es que prometas y no cumplas, dice el Señor. Mejor es que no prometas, perdón, a que prometas y no cumplas. Pero no está hablando, hermano, de dos casos, un caso bueno y un caso malo. Está hablando de uno que es mejor que otro, pero ambos están mal. Si nosotros no hacemos nada por el Señor, no hay ningún compromiso, hermano. No hay compromiso en nuestras vidas. El Espíritu Santo, hermano, nos puede ayudar a cumplir nuestras resoluciones. Y debemos tener resoluciones de vida. Resoluciones de decir, no voy a mentir más. No voy a dejar pasar un día sin orar. No voy a dejar pasar un día sin leer la Biblia. No voy a dejar pasar una semana sin ir a la iglesia. No voy a pasar de una semana sin calumniar, sin murmurar. No voy a pasar de una semana sin agradecer al Señor todos los días. Hermano, son buenas las resoluciones que podemos tomar en nuestra vida. Porque a veces si no tenemos metas, no sabemos a dónde llegar, hermano. No sabemos cuál es el destino. Si el Señor está obrando, a veces nos lleva a tomar decisiones. Así me pasó a mí, hermano. Llegó un momento cuando escuché la palabra y un pastor dijo que no desperdiciara mi juventud. Fue a los 17 años. Yo dije, no quiero hacerlo. Fue una resolución. Y así tenemos que tomar resoluciones en nuestra vida. Firmes, hermano. Tajantes. Importantes, hermano. Hablar con Dios, hermano, es tomar decisiones por Él. Oramos al Señor, pedimos cosas, pero después de haber orado, hermano, la pregunta es si estamos tan dispuestos a ser parte de esa solución. Estamos tan dispuestos a ser parte de esa respuesta. Decimos, Señor, por favor, trae obreros a tu mies, decimos. ¿Y qué pasaría, hermano, si su hijo quiere tomar esa decisión? Usted quizás estaría como, no, estudia una carrera mejor, gasta tu tiempo en otra cosa. No digo que eso sea malo, si no estamos poniendo el caso. Quizás usted dice, por favor, Señor, que mi familia sea salva. ¿Y usted, hermano, está dispuesto a hablarles el evangelio a ellos? Quizás usted dice, Señor, por favor, que en la iglesia haya unidad. ¿Y usted está siendo parte de esa unidad o de lo contrario? A veces pedimos cosas al Señor, pero no siempre estamos tan dispuestos a ser parte de esa respuesta. Señor, por favor, ayúdame, que haya mejor relaciones familiares en mi casa. ¿Y usted, hermano, está haciendo lo necesario para que eso sea así? Señor, por favor, ayúdame en mis finanzas. Pero ¿está malgastando su dinero, hermano? Entonces es muy importante, hermano, porque las decisiones que tomamos nos marcan. Y a veces creemos que las grandes decisiones son las que marcan nuestra vida. Y no, hermano. Son las pequeñas decisiones que usted toma día a día las que marcarán su adoración al Señor. Hermano, vea que aquí el salmista estaba afligido, pero aún así iba a cumplir la palabra. Y él dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Fue algo de su vida. Y hermano, pregúntese usted, ¿cómo era en aquel tiempo, hermano, poder cumplir los estatutos del Señor? ¿Dónde estaban? Porque, hermano, la gente no tenía una Biblia. Estaban en grandes rollos, en el templo, y escuchaban, recibían la palabra. ¿Y qué ejercicio debían hacer? Memorizar la palabra, guardarla en su corazón. Y a veces, hermano, nosotros no tomamos buenas decisiones, no cumplimos nuestras resoluciones, porque la palabra no está en nuestro corazón. Está quizás, hermano, en la Biblia, pero no hemos permitido que pase de la Biblia a nuestra mente y corazón. Ahí está. Decimos, no, si yo sé dónde encontrar. Yo puedo buscar ahí en mi teléfono. Tiene una lupita. Puedo poner ahí el versículo y me va a aparecer. No siempre tenemos nuestro teléfono a tiempo. Y si se acaba la batería, ya no tenemos Biblia. Si se quema este libro, no tengo Biblia. Pero si la guardo en mi corazón,
tengo conmigo la palabra de Dios. Dice, qué tesoro precioso, hermano, en la palabra. Como dice acá, es una mina llena, hermano, de piedras preciosas que nosotros podemos escarbar. Es un trabajo duro, pero si lo hacemos, hermano, es un trabajo muy reconfortante. La palabra no es la que necesita ser purificada. Esta Biblia, hermano, esta palabra no necesita ser purificada. Nosotros necesitamos ser purificados. Pero vea también, hermano, los versículos 113 al 120. Aborrezco a los hombres hipócritas, o dice de doble ánimo, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Y vea esta última frase, ¿eh? Y de tus juicios tengo miedo. Si la vida de fe, hermano, consistiera solo en meditar la palabra y amar a Dios, creo que la vida sería algo bien fácil. Pero las personas de fe tienen enemigos. Aunque no queramos decirlo, pero hay personas difíciles a nuestro alrededor. La vida no es fácil, hermano, y por eso es tan importante cumplir la palabra. La vida no es sencilla, hermano. La vida no está llena de personas fáciles. Por lo tanto, debemos aprender a tratar con sabiduría estas cosas. A veces nos sorprende. Decimos, ¿por qué? ¿Por qué esta persona reacciona así? ¿Por qué me trataron así? Decimos, hermano, porque hay pecado en la gente, hermano. ¿Y sabe cuál es el único cambio? El Evangelio. El Evangelio que podemos predicar es lo único que va a hacer un cambio, hermano, en la vida de las personas. La Biblia dice en Hechos 14, hermano, un pasaje que quizás nos gustaría que no exista en Hechos 14, pero dice en el versículo 22, dice, aquí Pablo está terminando su primer viaje y luego de haber levantado pastores, discípulos, iglesias, dice 22, confirmando los ánimos o levantando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué les dice Pablo para que permanezcan en la fe? ¿Qué les está diciendo Pablo para que sean fieles? ¿Qué les dice? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Estoy seguro, hermano, que usted muy pocas veces o casi ninguna ha usado esta frase para animar a alguien. Estoy casi seguro. Pero ¿es la palabra de Dios la que nos dice esto? ¿Será importante, hermano? ¿Será relevante? Y sí, hermano, es necesario porque a veces olvidamos, hermano, que este mundo no es el cielo. Este mundo no es el hogar de Dios. El hogar de Dios, hermano, lo descubriremos cuando nuestra vida se acabe o Cristo venga, hermano. Por eso la iglesia clama, la novia clama, ven Señor Jesús, hermano. Porque esta vida no es el cielo. No tendremos una mejor vida ahora. Su mejor vida comienza cuando esta vida termina. Y ahí comenzará la vida verdadera. Ahí comenzará, hermano, la vida correcta. Pero muchos de nosotros estamos desperdiciando, y me incluyo, nuestro tiempo acá, hermano. En cosas que no tienen valor. En cosas que se quedarán acá, hermano. En cosas que no nos podremos llevar a la presencia del Señor. Y estamos tan cómodos que no nos damos cuenta, hermano. Porque no escuchamos la palabra. Escuchamos la voz de los comerciales, escuchamos la voz de los compañeros de trabajo, escuchamos la voz de la gente que vive en el materialismo y nos dejamos llevar por eso. Cuando deberíamos como cristianos estar, ¿qué? Amando la ley y meditando en ella todo el día. Como decía al inicio. Las personas hipócritas que menciona acá son las personas de doble ánimo. Y quizá usted dice, yo no soy hipócrita, pero ¿sabe a lo que se refiere con este tipo de personas? Son los que hoy día llamaríamos cristianos a medias. Cristianos que están, pero no están. Cristianos que de repente son fieles al Señor y de repente no. Cristianos que cuando es cómodo servir al Señor, ahí están. Y cuando es incómodo, no. Mi comodidad primero. Cristianos que cuando todo está bien, vamos a servir al Señor. Cristianos que cuando todo está mal, no lo hacemos. Cristianos que cuando todo está mal, a veces dicen, Señor, ayúdame a salir de esto. Y cuando el Señor le ayuda a salir, se olvidan del Señor.
Ese es un cristiano hipócrita. Porque dice yo soy cristiano, dice Cristo es mi Señor, pero en la práctica no lo es. Por eso, hermano, no necesita usted venir acá, tener una vida terrible detrás para sentir que es hipócrita. Porque decir que es cristiano y no comportarse como tal, ya lo es, hermano. Es un hombre de doble ánimo. Y un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día siendo fiel, un día siendo infiel. ¿Cómo sería, hermano, hermana, si su esposa, hermana, si su esposo, fuera a veces fiel? 2 meses fiel y 2 meses como que anda, 2 meses fiel y 2 meses como que anda ahí tambaleando. Imagínese, hermano, que de repente usted le dice, amor, pero ¿por qué estás así? Dice, ¿qué te pasa? Recuerda los 2 meses que fui fiel. Ahora yo hago lo que quiero. Usted le dice, pero amor, ¿por qué? No, no me molestes, mujer. Acuérdate de los 2 meses que yo fui fiel hace mucho tiempo. Pero ahora ya no. Acuérdate de eso y ámame. A veces nosotros decimos eso al Señor. Acuérdate, Señor, lo que yo hice antes. Acuérdate, Señor. Di mi vida por ti. Y ahora, hermano, nadie que viva de esa forma es confiable. Por eso, hermano, el Señor nos pide ser fiel siempre. Como dice 12, versículo 112, perdón. De continuo hasta el fin. Siempre hasta siempre, es como lo que está diciendo. Todos los días hasta el fin de mis días. Siempre fiel al Señor. Aquí vemos cómo el Señor le sostiene o cómo Él le defiende. Porque a veces olvidamos, hermano, que la guerra es del Señor. De Él es la victoria. Quizás, hermano, el pueblo aquí se estaba defendiendo de enemigos con sus espadas. David lo hizo con una honda, por ejemplo. Pero el escudo del salmista era el Señor. Y nosotros se nos dice en Efesios 6 que tenemos el escudo, la espada, el yelmo, toda la armadura de Dios, a la cual nosotros, hermanos, podemos acudir para estar bien, hermano. Podemos estar protegidos ante cualquier amenaza del enemigo. No hay mal, hermano, que el enemigo nos pueda hacer que quebrante nuestra alma. Quizás el enemigo, hermano, pueda quebrantar mi cuerpo. Quizás pueda, hermano, romper y magullar quizás mi carne, pero nunca podrá destruir mi espíritu. Y eso es, hermano, algo que el enemigo nunca podrá tocar. Quizá usted está viendo pruebas muy difíciles, hermano. Pero así como dice la Escritura, hermano, el hombre exterior que se va desgastando, el hombre interior debe ir renovándose, hermano, con la palabra del Señor. El temor al Señor, hermano, es el temor que conquista todo temor. Por eso termina el versículo 120 diciendo, mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Porque, hermano, fíjese Hebreos 13. Hebreos 13. Hebreos 13, el versículo 6. De manera dice que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El temor al Señor vence todo temor. Hermano, no viva atemorizado de las cosas de este mundo, no viva atemorizado de las enfermedades, no viva atemorizado, hermano, de lo que este mundo puede hacer, de lo malo que se convierte este mundo, hermano. No esté temeroso de eso, hermano. Más bien tenga compasión, hermano. Porque hay mucha gente que muere sin el Evangelio. Eso sí, hermano, debería motivarnos. Hay mucha gente que no ha escuchado de Cristo todavía. Dice 1 Corintios 15:34. Dice, para vergüenza vuestra lo digo. Eso debería, hermano, motivarnos. Eso debería animarnos a salir de nuestra zona de confort. Eso debería motivar nuestro corazón a ser fiel al Señor. Porque si no nos hemos ido a la presencia del Señor, es porque todavía tenemos trabajo que hacer acá. Porque todavía tenemos almas que ganar. Todavía tenemos que predicar el Evangelio. Todavía tenemos que llegar a muchos lugares. A través de misiones, por ejemplo. Debemos hacerlo, hermano. Y si viene el mal, si viene el enemigo, recordar, la batalla es del Señor.